Hola, muy buenas. Bienvenidos a Jesusaurus, vuestro canal de divulgación científica a través de los videojuegos. Ya por fin volvemos con el Prehistoric Kingdom y empezamos, como no, hablando del mamut. Muchos sabréis que soy paleontólogo especializado en animales cenozoicos y, como no, el mamut es de mis animales favoritos. Bueno, pues vamos a hacer un recinto tipo speed build, de estos de rapidillos. Es la primera vez que construyo en este juego, así que perdonadme si hay errores ahí garrafales. Bueno, quiero hacer primero esta parte de aquí de una plataforma donde vean los mamuts desde arriba. Y bueno, a medida que veáis el proceso de construcción de este recinto de los mamuts, os iré diciendo algunas curiosidades de estos animales, algunas curiosidades paleontológicas, como por ejemplo, pues por ejemplo que los mamuts se extinguieron hace tan solo 4.000 años, o sea, en el 2000 aproximadamente antes de Cristo, y son tiempos históricos, o sea, tened en cuenta que la pirámide de Giza se construyó en el 2500 antes de Cristo, es decir, hace 4.500 años, más o menos. Así que hubo mamuts por aquel entonces, en la mamuts de la isla de Wrangel en el mar de Bering. Y estuvieron ahí. De hecho, es una población de mamuts que antes se creía que eran una subespecie diferente, pero no lo es. Y resultó ser, pues, que al meterse en esta isla, en la isla de Wrangel, pues fueron. Hay un proceso que ya hemos hablado varias veces en canal que se llama enanismo insular y se hicieron un poco más pequeños con respecto a la población continental, que esta población ya por aquellos momentos se extinguió. Ya hace 10.000 años era cada vez menos común ver mamuts. La mayoría se extinguió en esta época y bueno, veis que estoy poniendo aquí unos árboles. Quiero hacer en esta parte como una especie de cascada, o sea, ya que son elefantes, pues vamos a hacer. A los elefantes les gusta mucho el agua y a los mamuts, pues, ¿por qué no? Además, en este zoológico que estamos haciendo, es un ambiente semitropical y hay que refrescar de alguna manera a los mamuts. O sea, tener en cuenta que tuvieron una densa mata de pelo que les cubría absolutamente casi todo. Y de hecho, esta mata de pelo, los pelos de mamuts, es los que comúnmente se suele encontrar en el permafrost de Siberia o de Alaska o del norte de Canadá. Se suele encontrar de vez en cuando pelos de mamuts y momias enteras. Y los pelos de mamuts, como curiosidad, se creían que eran pelirrojos. Los mamuts eran pelirrojos porque los pelos se encuentran de ese tono, así como un color cobre anaranjado. Y es que eso es un proceso de degradación de la materia orgánica. Por ejemplo, si vemos momias egipcias, muchas veremos que tienen en los pelos de un color rojizo. Y es por el proceso de la degradación de eso, de la materia orgánica. Los mamuts se estima que podían tener una especie de color, eso, color pardo, así oscuro y demás. Y de hecho tenían glándulas sebáceas que generaban mucha grasa y daría como una especie de aspecto aceitoso en el pelaje. Y bueno, aquí vemos que en la cascada hemos colocado un cráneo de mamut. Quiero hacer como que en el recinto haya como divulgación y entonces también estoy poniendo algún cráneo de mamut para que la gente los vea. También estoy poniendo aquí junto a los visitantes al lado del camino, pues una especie de colmillo, como si fuese una réplica en colmillo. Y aquí estoy haciendo, aunque ya veréis con más detalle después, porque luego lo retoqué, estoy haciendo como una señal de eso, de ¿sabías que los mamuts no sé qué? Así como curiosidades para los visitantes. Y, y bueno, ya estáis viendo el recinto por aquí. A ver. Ahora se ve. En el que hay, pues eso, está como ambientado en un sitio, en una especie de lago y demás. Y aquí ahora decidí hacer como, si habéis visitado un zoológico en el que haya elefantes, pues tienen muchos enriquecimientos, ya que los elefantes son bastante inteligentes y requieren estar entretenidos, o sea, tener enriquecimiento en el recinto, no os basta con meterlos en una jaula y ya, son muy inteligentes y requieren eso. Este vídeo, este recinto que voy a hacer,
no va a ser el típico vídeo que hacen un recinto para los animales estos en los que podéis encontrar en YouTube, que hace 4 árboles, unas rocas y ya. Quiero hacerlo que sea más o menos realista como tendríamos mamuts en un zoológico real. No basta con ponerlos en un recinto así muy bonito y demás, con árboles y demás, y ya no quiero hacer, y ya veréis cómo luego más posteriormente, varios elementos de enriquecimiento y demás, la jaula y todo eso, donde se guardan los animales, no me sale la palabra, como el edificio donde se quedan, quiero hacerlo más o menos realista, como basándose, o sea, basándome en cómo los zoológicos actuales tienen dispuestos a los elefantes, pues hacer algo parecido a cómo tendrían los mamuts en un hipotético caso en el que los clonasen. Que esto ya, hablando de clonación, pues cada cierto tiempo veréis, científicos están muy cerca de clonar a los mamuts. Y llevan diciendo eso, vamos, desde que yo tenía como 7 años o a saber, o incluso mucho antes. Es que es muy complicado el tema de la clonación de los mamuts. Es muy complicado debido a que, bueno, afortunadamente tenemos muchísimo material que poner para los mamuts. O sea, que encontramos material, eh, pues eso, material, tejidos y demás, y eso sí que nos permite ver el ADN y demás de los mamuts, pero es muy difícil, o sea, solo el pariente más cercano a los mamuts que tenemos es el elefante asiático, pero ¿y si al clonarlo, o sea, como mucha gente quiere poner, es poner como una especie de la información genética en un óvulo de elefante asiático y luego como eso, pero ¿y si no la madre no es capaz de gestar al pequeño mamut? O sea, es que hay muchas condicionantes. Y si, yo qué sé, hay unos genes que se expresan solo en elefantes asiáticos y no en mamuts. O sea, es muy complicado. Lo que sí se ha conseguido es resucitar células de mamut, que es un avance brutal. Resucitar, o sea, darles actividad de nuevo, pero creo recordar como que murieron al poco tiempo. Y bueno, aquí ya veis que ha pasado un rato construyendo aquí el recinto. Es bastante simple, o sea, acabo de empezar a jugar este juego, no lo tengo tan dominado. Y luego también hice como una especie de islita antes, de, pues eso, con rocas y con árboles para no hacer simplemente un llano y ya. O sea, tened en cuenta que los mamuts habitaban preferentemente en hábitats de pradera, o sea que requieren mucha hierba. La hierba, de hecho, es su componente principal. También se alimentaban de arbustos y frutos y más, pero la hierba era sobre todo lo que más ingerían. Esto se sabe porque se han encontrado en momias de mamuts, se ha encontrado esta cosa, a ver, el contenido estomacal. De hecho, hasta en algunas momias de mamuts bebés se han encontrado hasta leche materna dentro de su estómago, en los labios y todo eso. O sea, es brutalísimo. Pero lo que os decía, que requiere mucha. Si hacemos un hábitat recomendado, o sea, teniendo en cuenta las características que tuvo el mamut en la vida real, pues tiene que contar mucho hábitat, o sea, mucho hábitat, mucha hierba, no mucho bosque, como la gente normalmente veréis en vídeos de Prehistoric Kingdom, que la gente le pone mucho bosque. Y pudieron vivir en bosques, pero es que su hábitat preferente era la estepa de mamut. O sea, es un hábitat prehistórico que ya no existe. Se parece a la taiga, pero es que era. Para que os hagáis una idea, es como tener el Serengeti en Siberia. O sea, un hábitat brutal, lleno de pastizales y demás, que albergaba una cantidad de herbívoros y carnívoros brutal. Y entonces eso era gracias a la hierba, una serie de pastizales que se dieron lugar en esa región, en Siberia, bueno, en gran parte de Eurasia. O sea, ese ecosistema llegó desde Norteamérica, o sea, de la zona de Alaska y demás, hasta el norte de España, perdón. O sea, es un ecosistema enorme donde habitaron todos los mamuts. Y bueno, aquí estáis viendo toda la zona esta interior,
donde los visitantes pueden ver cómo, pues yo qué sé, los elefantes duermen en esta, bueno, los elefantes, los mamuts van a dormir en esta zona. Ten en cuenta que son mamuts, los mamuts son más pequeños, de hecho, que los elefantes africanos de sabana. Entonces, basándome en eso, pues hice algo parecido. Si os fijáis en los dormitorios de los elefantes africanos de sabana en zoológicos, pues tienen todos estos postes súper seguros de madera y acero súper fuerte, porque imaginaos un mamut o un elefante posándose sobre estas vigas. O sea, tienen que ser súper resistentes. Entonces decidí hacer este dormitorio pues con estas cosillas. Luego fuera de cámara añadí el heno y todo eso. ¿Y qué más? ¿Qué más cosillas podemos contar? Bueno, sabemos, aparte de por las momias, cómo eran los mamuts. Lo sabemos gracias a las pinturas en arte rupestre. Hay muchísimas cuevas alrededor del mundo, principalmente en la zona de Europa Occidental, en la que se muestran mamuts. Eh, para mí las que más me gusta, la cueva que más me gusta es Rufiñac. Hay un mogollón, la llaman comúnmente la cueva de los mamuts, porque hay un mogollón. Y bueno, algunos ejemplos, por ejemplo, en España tenemos la cueva del Pindal y la cueva del Castillo. Hay varios mamuts representados, todas en el norte de España, porque en el sur ya era demasiado cálido para que habitasen los mamuts. Y bueno, aquí ya lleváis unos segundillos viendo cómo hago las puertas. Y hablando de eso, de ser demasiado cálido para los mamuts se originaron, su sitio de donde empezaron a surgir, no los mamuts lanudos, sino los mamuts, el género Mamutus, surgieron en África, como todos los proboscidios. O sea, los proboscidios, el grupo de los donde viven bueno, donde son los elefantes, mamuts, mastodontes y todos, surgen en África, son afroterios. Y en torno a 2 millones de años, 1,5, había un mamut que se llamaba Mamutus meridionalis, que es el mamut del sur, por así decirlo. Y este es muy común, llega incluso hasta Granada. O sea, en toda África y en Europa, tan al sur como a Granada. De hecho, en Orce hay un yacimiento allí en Granada, hay grandes defensas de este tipo de mamut. Y este mamut, el mamut meridional, o mamut sureño, como queréis decirlo, pues dio lugar a Mamutus trogonteri, que es el mamut de estepa, que este a su vez dio lugar al mamut lanudo y luego al mamut colombino en Norteamérica. Mamutus trogonteri, a diferencia de Mamutus meridionales, ya contaba con grandes defensas frente a climas fríos. O sea, ya empezaba a generar, pues, todas esas cosas que tienen los mamuts de ventajas para el frío, que ahora os mencionaré, pero antes quiero deciros que esto es como es la especie esta que os iba a decir de donde verán los visitantes a los mamuts, pues la estoy construyendo aquí como una especie de observatorio. Y bueno, las ventajas que tienen los mamuts, bueno, que tenían los mamuts frente al frío, son obviamente la lana. O sea, si os fijáis en en los elefantes actuales, muchos tienen un pelaje bastante abundante, sobre todo los elefantes asiáticos. Las crías tienen bastante pelitos ahí súper majas. Pues los mamuts tenían esto, pero multiplicado, vamos, a 10.000. Bueno, antes de seguir con las ventajas que tenían los mamuts frente al río, frente al frío, frente al frío, quiero decir esta especie de parasol que estoy haciendo para darles sombra, para que se cobijen nuestros mamuts pues eso, que estén un poco más fresquitos. Y eso, unas ventajas de mamuts frente al frío, pues, eh, por ejemplo, tenían, para evitar la pérdida de calor, las orejas las tenían súper pequeñitas, comparadas con las de los elefantes asiáticos o los elefantes africanos, que de hecho los elefantes africanos la tienen tan grande para dispersar el calor. Ahí tened en cuenta que las orejas llegan a un mogollón de vasos sanguíneos y al agitarlos los airean y se libera calor. Pues los mamuts tenían las orejas tan pequeñitas para evitar esto mismo, lo que quiere hacer el elefante.
Luego otra cosa, también para evitar la pérdida de calor, tenían como una especie de callosidad en el rabo, con el fin de tapar su ano, porque ahí es un punto muy importante para evitar la pérdida de calor. O sea, hacía como una especie de tapón, así que imaginaos. Y bueno, aquí por aquí estoy ya terminando la parte en la que los visitantes pueden ver el recinto interior de los elefantes. Y, y nada, también comentaros como curiosidad que los elefantes tenían otra ventaja para la alimentación en climas fríos, en que tenían en la trompa como una especie de manopla. La trompa, al final de la trompa era muy alargado para retirar la nieve y escoger las hierbas. Y bueno, también esa especie de manopla que tenían al final de la trompa era para coger bolas de nieve y hacer así como arrastrárselas, como rodearlas por su trompa y fundirlas para luego bebérselas. O sea, son cosas súper chulas, súper adaptadas para el, para el frío. Y sin más dilación, os vamos a clonar los elefantes, los mamuts. Y siempre me salen elefantes, perdonadme. Tenemos por aquí. Fijaos, este a lo mejor podía ser de esta tonalidad, pero yo creo que es demasiado rojizo. A lo mejor sale el error ese de tener en cuenta reconstruir a los mamuts de esos tonos rojizos por las momias, la degradación de la materia orgánica que la vuelve un tono rojizo, pero bueno, yo creo aproximadamente por esta zona sí serían de un pelaje pardo. De hecho, los mamuts, sí, otra vez, los elefantes asiáticos tienen como esa coloración oscura, parduzca en los pelos. Luego, si os fijáis aquí, este es un poco más grande, no sé a qué se refiere. Venga, vamos a clonar alguna hembra. Y luego este, fijaos la diferencia de tamaño. Yo creo que este es la especie esta, el mamut lanudo de Grangel, de la isla de Grangel, porque fijaos lo pequeñito que es comparado con esto. Y con este, fijaos. Y luego aquí, fijaos que han hecho la trompa correctamente, esa especie de manopla que tenían en la trompa. Vamos a clonar alguno de estos. Como son matriarcales, la sociedad de los mamuts se sabe que era matriarcal como la de los elefantes actuales, pues vamos a clonar casi todos hembras y un macho. Fijaos, entramos por aquí. Todo ese bosque por allí. Yo creo que ha quedado chulo, ¿no? El recinto. Toda la cascada. Y eso, bueno, ya iremos mejorando nuestras aptitudes en la construcción. Esto, mira, quería comentaros de estas señales que hice. Y es básicamente esta misma estatua, pues como puedes deformarlo, pues lo deformé así, la comprimí y se ponen así este tipo de señales que vi. No sé si otra gente lo ha hecho, pero bueno. Vamos por aquí. Fijaos todos los mamuts ahí. Es que qué juegazo, ¿verdad? Y luego ya llegamos a estas vallas. Esto hay que pulirlo un poco. De toda esta zona así boscosa que oculta. Aquí tenemos la catarata, como una especie de laguito. Ahí. Y ya sale la catarata por el otro lado. Y aquí, fijaros, tenemos aquí al lado, tenemos a los mamuts. Aquí, este era el macho, si no me equivoco. Molaría un huevo que comieran las plantas del recinto, porque entonces sí que podrían comer esto. Pero fijaos qué bien queda, ¿eh? O sea, parecen animales reales, no ahí meterlos en un recinto lleno de bosque y ya, no. Tienen que tener esta serie de medidas de seguridad, estas vallas, recintos, digo, cosas de enriquecimiento y todo eso, para que no solo coman en los comederos, sino que también pues se molesten en comer ahí, que alarguen ahí la trompa para... alargar la trompa, XD, para alcanzar el alimento. Fijaos qué preciosidad. Es que está brutal. Bueno, ahora nos meteremos en el recinto y lo veremos de cerca. Vamos a hacer como si fuésemos visitantes, ¿vale? Entonces tienen todos estos pastizales para que coman. Acordaos de que las hierbas eran su principal fuente de alimento. De hecho, los mamuts y los elefantes actuales se diferencian de otros proboscidios primitivos
en los molares que los tienen especialmente adaptados para comer hierba. Eso es como si fuesen máquinas trituradoras de hierba, mientras que otros lo tienen como una especie... ¡Uy, mirad! Ah, este se duerme. No veas, se duerme, se deja caer. Se podía... Otro más. Eso, que tienen como especie de trituradoras. Buscad imágenes en YouTube, bueno, en YouTube, en internet, de cómo son los dientes, porque vais a flipar. Comparaos con los de los mastodontes, que mastodontes es diente de mama, porque parecen pechos. Bueno, aquí otra señal, lo mismo. Esta es la escultura esta del cráneo de elefante comprimida. Y esta es esta misma, esta de mamut, pero comprimida. Aquí fijaos toda la... os voy a dejar con esas tomas. Y si os ha gustado este vídeo, si os mola la manera de demostrar las construcciones de Prehistoric Kingdom, perdón, dando datos, de dejar un comentario, de un like y suscribiros. Y ya os dejo con las tomas. Hasta el próximo vídeo. Si te ha molado el vídeo, dale a like, comenta qué te ha parecido, suscríbete, pásate por mi Instagram para enterarte cuando subo vídeos y mírate estos dos, que seguro que te flipan. Adiós.